Esta semana, con las mujeres comenzamos a leer el libro de Hechos. Y la verdad, yo desde que comenzamos quería llegar a Esteban. Me gusta mucho la historia de Esteban. Esteban fue un gran varón de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y yo quería predicar de Esteban. Entonces, leí rapidito para llegar a Esteban y lo leía una y otra vez. Porque a mí, verdad, que me impacta la vida de él. Su muerte, Esteban muere apedreado, pero muere adorando al Señor. Mientras iba cayendo cada piedra, él adoraba al Señor y testificaba de su poder, testificaba de su gloria. Y de verdad que para mí es algo que me impacta tanto porque muchas veces uno puede estar en distintas situaciones, dificultades, padecer enfermedades, etc. Y nos creemos casi mártires. O cuando comienzan a hablar mal de ti injustamente y nos sentimos como mártires. Pero estos realmente la padecieron, estos realmente sufrieron los primeros discípulos, seguidores del Señor. Y la cosa es que estuve toda la semana meditando en eso, pero trataba de hacer los puntos y la verdad que no había caso. Decía, la palabra era para mí. El Señor me estaba hablando de Esteban a mí y no era para compartirla tal vez. Así que comencé a decirle, Señor, ayúdame, necesito una palabra para compartir con mis hermanos. Y el Señor me lleva a un rey. A un rey. A mí me gusta la historia. Predico de historia. Pero creo que la historia nos da muchos ejemplos para nuestra vida práctica. Para cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos afrontar distintas situaciones de la vida. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Y de quién vamos a hablar? Recordaba que fue del primer personaje o la primera predicación que yo hice. Hace muchos años. Y es Josías. El pequeño rey Josías. Y me encanta porque acá hay una iglesia joven. Hay una iglesia joven. Amén, sí, son jóvenes. Somos jóvenes. Y la palabra del Señor es para todos. Amén. Entonces, Josías capítulo 34. Perdón. De hecho, acá lo había escrito así también, Josías 34. Ya. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya? Si usted no tiene Biblia de papel, descárguela en su celular. Descárguela, es bueno andar con la palabra. Así cuando va al baño la puede leer, cuando anda en la micro puede leerla, cuando va de copiloto o atrás también puede leerla. Es muy práctico tener la Biblia en el celular y compartirla también, es más fácil. Pero si usted tiene Biblia de papel, tráigala a la iglesia, porque también es bueno ir marcando, ir leyendo. No sé, a mí me gusta la Biblia de papel. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice, yo tengo la versión TLA, que es lenguaje actual. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal.
también quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes de los ídolos que habían por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerse polvo, y que luego aparecieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó a quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyó esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Josías significa Jehová sana. Hermoso nombre. Así que ahí para las futuras mamás. Jehová sana. Y yo decía, ¿por qué Jehová sana? Como que no me calzaba mucho el nombre porque siempre tiene mucho que ver con su historia. Y pensé, y Jehová sana. ¿Saben lo que sanó? Sanó un pueblo. Sanó a un pueblo herido, atormentado y lleno de paganismo, lleno de idolatrías. Él ayudó en esa sanación porque Él tomó decisiones. Él tomó tremendas decisiones a su corta edad. Y yo cuando recibí a Cristo, cuando conocí del amor de Dios, fue a mis 18 años. 18 años. Joven. Ahora que tengo 38, 37, no sé cuánto. 37, 38. Joven yo digo ahora, súper joven. Pero yo cuando recibí a Cristo a esa edad, decía, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Con 18 años. Yo muchas veces lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no llegaste a mi vida antes? Si hubieses llegado a mi vida antes, tal vez no hubiese hecho esto, no hubiese hecho esto otro. Tantos errores de juventud que uno puede tomar. Decisiones mal tomadas. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y de verdad que me frustraba. Y solamente tenía 18 años. Porque cuando Cristo llegó a mi vida a los 18 años, Él la transformó. Él hizo un cambio, pero radical en mí. Hizo un cambio radical en mi vida y en mis decisiones también. Y yo sí reclamaba y decía, ¿pero por qué? Pero ¿sabes qué? Una de las cosas maravillosas que el Señor hace es que siempre llega a tiempo. Y a veces ese tiempo a nosotros nos cuesta entenderlo. Porque nosotros siempre pensamos en lo que nosotros queremos, en las cosas que nosotros queremos hacer. Y no es lo que el Señor está viendo de nosotros, lo que el Señor está esperando de nosotros también. Y ¿sabes qué? Hay quienes pueden comenzar muy mal en la historia, muy mal, y terminar muy bien. Por ejemplo, Pablo. Pablo en la historia lo vemos que comenzó pésimo. Comenzó matando cristianos, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo terminó? Como un adorador, como un referente, como el mayor escritor del Nuevo Testamento, como un hombre que levantaba a otros hombres, que levantaba a pastores, que levantaba a maestros, que enseñaba, mandaba sus cartas ahí animando, a pesar de que incluso algunos le hicieron daño, algunos hablaban mal de él. Él mandaba cartas hablando bien de la iglesia, hablando bien del Señor. Entonces comenzó muy mal y terminó muy bien. Hay otros que comienzan muy bien y terminan muy mal. Por ejemplo, Salomón. Yo Salomón digo, ¿qué pasó con Salomón? De verdad, ¿qué pasó con Salomón? Cuando Dios lo llama, le dice Dios, pídeme algo. Y él le dice, no quiero riquezas, no quiero tesoros, no quiero nada, solo quiero sabiduría para poder gobernar bien. Un corazón tremendo delante del Señor. Salomón comenzó muy bien, pero en su caminar, Salomón se comienza a desviar. Y la sexualidad
fue un tema para Salomón. Comenzó a tener tantas mujeres, y mujeres no solamente israelitas, que a lo mejor si hubiese tenido mujeres israelitas nomás lo hubiese ayudado a enfocarse. Pero tomó mujeres de todos los pueblos, mujeres que traían otras culturas, que traían otras religiones, que traían sus propios dioses, sus propias enseñanzas, y eso lo hizo terminar muy mal a Salomón. Entonces podemos tener buenos comienzos y terminar muy mal. Pero podemos tener malos comienzos y terminar muy bien. Yo la verdad que espero ser de aquella que termine muy bien. Porque llegué con dolor al Señor. Porque llegué haciendo las cosas de una forma apresurada. Yo siempre cuento el testimonio de mi hija. Fue concebida antes de tiempo. Y yo la verdad que sufrí mucho por ello. Recién había conocido al Señor y estaba embarazada. No había nada que hacerle. Pero fue dolor para mí, fue dolor para mi familia. Pero el Señor, cuando le buscamos, cuando le creemos, el Señor usa todas las cosas para bien. A los que aman al Señor, todo le ayuda para bien. Así que espero ser como Pablo. Imagínense cómo fue Salomón, cómo fue su vida, que en Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, tuvo una vida llena de riqueza, llena de cosas buenas, como un rey, las mujeres que quiso, todo lo que quiso. Y en su conclusión final, nada vale la pena. Solamente temer al Señor. Esa es la conclusión. Terminamos. No. ¿Sabes qué? Cada día somos nosotros los que tomamos la decisión. Nosotros somos los que decidimos sobre nuestro futuro. Sí, somos nosotros los que decidimos nuestro futuro. Y sabias decisiones nos van a llevar a buenos resultados. Sabias decisiones nos llevarán a un buen resultado. Punto 1. Josías comenzó a buscar de Dios. Pequeñito, 8 años. ¿Dónde está tu hijo de 8 años? ¿Lo tienes en la casa del Señor? ¿Con quién se está relacionando tu hijo? Tu hijo de 13 años, ¿con quién se está relacionando? Josías, a pesar de que tenía pocos años, comenzó a buscar de Dios. Y a pesar de tener un padre, el peor rey de la historia, Manasés, no le importó su pasado, sino que él decidió buscar de Dios, obedecer a Dios. Hoy es tiempo para que decidamos por Cristo. Hoy es tiempo para que nos apartemos del pecado. ¿Sabes qué? Cuando yo comencé mi vida en Cristo, vino un hambre de Dios. Vino un hambre de Dios. Esta Biblia, de hecho, tiene 20 años. Yo comencé a leerla porque quería conocer más de Dios. Yo quería conocer quién era ese que me salvó, quién era ese que había cambiado mi vida, que había cambiado mis pensamientos. El otro día alguien escuchaba a uno de los jóvenes de acá, la verdad que no recuerdo quién fue, pero decía, cuando yo recibí a Cristo, Jorge lo contó el domingo pasado. Comenzó a recibir invitaciones después para salir a carretear, para salir con los amigos, y el Espíritu Santo le decía, no, a mí me pasó lo mismo. Mi mamá me decía, anda, sale con tu amiga, porque me veía triste en la casa. Y mi cabeza decía, no, y yo no tenía idea que era el Espíritu Santo, si yo no sabía de Espíritu Santo. Pero mi corazón decía que no, y a mi mente solamente se venían así como, yo siempre lo grafico, como fantasmitas en la disco.
Así, de verdad, ese era mi pensamiento. Yo no lo entendía porque no conocía la palabra, estaba recién. Pero el Espíritu Santo comenzó a tocar mi corazón, a enseñarme lo que era bueno y lo que era malo. Y ¿sabes qué? Cuando tú comienzas a leer la palabra del Señor, es algo automático que el pecado se comienza a revelar a tu vida. Y aunque lo cuesta creer, o que nos cuesta decidir si seguir en pecado o obedecer a Dios, el Señor lo hace a través de su palabra. Y es por eso que es tan importante y nosotros siempre recalcamos, leamos la palabra del Señor, leamos la palabra es fiel, la palabra convence, transforma, pero debemos comenzar a leerla. Y cuando tú comienzas a buscar del Señor, cuando tú comienzas a leer la palabra, pasa como pasó con Josías. ¿Sabes qué? Más adelante en la historia de Josías, dice que ya él comenzó a ordenar el pueblo, a sacar la idolatría, el paganismo. Y en este ordenar encuentra la palabra de Dios. Y dice que fue tanta su aflicción cuando leyó la palabra. Se sintió tan pecador él y el pueblo, que rasga sus vestiduras. Y dice, no, paren, tenemos que ordenar la casa. Tenemos que ordenar la ciudad. Y en la ciudad, en medio del pueblo de Dios, había idolatría, había hechicería, había paganismo, había esotería. Algo similar al que nos pasa hoy día, hermano. Nuestro entorno está lleno de estas cosas. Y yo no te digo que vayas ahora y rompa o rayes. No. Comenzamos por nosotros. Nosotros comenzamos a apartarnos de eso. Nos apartamos de lo que sabemos que a Dios no le agrada. Es nuestro deber obedecer la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Cuando el Señor llega a tu vida, ahora el pecado duele. El pecado duele y es automático, pero está en nuestra decisión. Es nuestra decisión si hacemos caso al Espíritu o le hacemos caso a nuestra carne. Y el hacer caso al Espíritu también va a traer dolor, porque la gente se va a apartar de ti, porque la gente te va a tachar de santurrón, de religioso, de fanático. Pero ¿sabes qué? Hay una corona de gloria que te espera en el cielo. Tenemos esperanza cuando obedecemos a Cristo. Dice la palabra que el camino es angosto. ¿Sabes por qué es angosto? Porque tenemos más límites. Tenemos más cosas que no podemos hacer. Pero su fin es ancho para los brazos del Señor. Tenemos un Dios que nos está esperando. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, nuestro cuerpo comienza a sanarse. El Señor te dice qué cosas no hacer por tu bien. Porque lamentablemente las cosas que traen bien a tu vida es breve. O felicidad, no sé, hablo de las drogas, hablo consultar con una bruja. Me va a decir lo que... Oye, la palabra del Señor es justa para cada una de nuestras vidas. Yo hace poco contaba, tuve una semana difícil y yo dije, Señor, háblame. Y el Señor me lleva en el Antiguo Testamento, estábamos hablando del tema de la iglesia, del templo, a orar por Él, a hacer ayuno por Él, a buscar su presencia, buscar presencia del Señor. Y dije, Señor, gracias. Busqué la palabra del Señor. Y después dije, no, Señor, pero era por el terreno que estaba orando justamente. Y justamente una hermana nos había hablado de hacer activa nuestra fe. Y esta persona, que fue Nico Ferreira, nos decía que ellas en su colegio necesitaban abrir cupo para sus hijos. Un testimonio re loco para nosotros, la verdad.
Y porque ellos quieren que sus hijos aprendan a hablar inglés, porque saben que el Señor los va a sacar y necesitan que sus hijos hablen inglés. Y no había cupo en el colegio. Y la mensualidad era cara porque era un colegio especialmente para eso. Y dice que ellos con su esposa cada día iban a dar una vuelta al colegio llorando. 7 días. Igual como los israelitas en Jericó. Al 7º día lo llama la directora y le dice, tengo cupo para tus hijos. Y por ser 2 hijos, 2 o 3, 3 hijos que entraban 4 hijos que entraban al colegio, tienes beca. Pagan solamente 2, me parece, y no sé qué otra beca le daban. Es fe, es fe. ¿Fe a qué? A la palabra del Señor. Yo decía, gloria a Dios por eso, sí. Yo decía, ya Señor, tú nos muestras el lugar y nosotros vamos a ir en fe a caminar. Pero igual uno sigue con dudas. Yo dije, ya Señor, háblame a través de tu palabra en el Nuevo Testamento. De verdad, es que son cosas locas que pasan. El Señor nos habla a través de su palabra. Y el Señor me da la palabra y dice, confíen en mí. Confíen en mí que yo tengo los recursos. Si soy capaz de alimentar los pajaritos del cielo, no proveeré para ustedes. Y a lo mejor uno, cuando va estudiando la palabra, a veces va haciendo las cosas a nuestra manera. Yo recién convertida siempre hacía esto. Abría la palabra y decía, Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Señor me hablaba, pero específicamente lo que tenía que hacer, lo que yo le preguntaba, Él me respondía. Y muchas veces he contado también, pero yo sé que hay hartos nuevos, así que me perdonan los más antiguos, los que ya me conocen la historia. Y yo le decía, Señor, nos teníamos que casar con mi esposo. Su familia estaba toda en el sur, todos cristianos. Y acá estaba mi familia que no era cristiana. Yo recién convertía, no quería alcohol en mi matrimonio, no quería lo que el Señor me había dicho que tenía que hacer. Y yo le decía, Señor, ¿pero dónde lo hacemos? Los familiares de Grego también estaban acá. Estaban solamente mi suegro en el sur, en realidad, con su familia. Y yo abro la palabra y le digo, Señor, háblame tú. Y el Señor me dice, más vale comer pan duro con sus hijos que vianda con los incrédulos. Y dije, Señor, me voy al sur a casar. Y el Señor proveyó de todo, de verdad, de todo. Ni vestido llevaba para casarme. Así, el Señor lo hizo, con cada detalle del matrimonio, cuando somos capaces de obedecer a la palabra del Señor. Por eso que esta palabra es viva, hermano. Dele valor a la palabra del Señor. Si usted se siente problemado, si usted se siente angustiado, busque su refugio en la palabra del Señor. El Señor está atento a tu clamor. En medio de tu aflicción, el Señor trae respuesta. Yo le contaba a algunos esta semana que pasó. Fue para mí como un poco turbulenta, con muchas emociones. Tal vez donde tuve tanta gente en la casa, recibiendo las malas noticias de los incendios, estos familiares que se le quemó la casa. Uno igual se comienza a angustiar. Y la verdad, hermano, entre tanto que hacer, leí y oré poco. Esa es la verdad. Porque estaba atendiendo gente, porque teníamos que ir a comprar, que teníamos que ir a buscar esto, otra persona, ordenando la casa para que se quedaran, habilitando camas, qué sé yo. Y se nos pasa lo fundamental. Se nos pasa lo que realmente necesitamos. Y a pesar de que sí habían oraciones en casa, oramos por un matrimonio que se les quemó todo, no estaba mi devocional con el Señor. No estaba el devocional que tenía que tener con el Señor. Y pasaron los días ya cuando comenzó a bajar la cantidad de gente en mi casa. Una mañana sentí tanta ansiedad, me sentía mal. Yo hace años tuve crisis de pánico, crisis de angustia. Y el Señor me sanó en ese tiempo. Y ahora sentía que venía nuevamente. Me sentía angustiada, me sentía muy mal, así como con esos tiritones, esa cosa rara en el cuerpo. Y siento el llamado del Señor, que tenía que ir a orar. Y me encerré en la pieza, me acuerdo, no tenía hecha la cama todavía, porque a veces las mujeres nos afanamos con las cosas de la casa. Y me arrodillé ahí en la cama y le dije, Señor, yo no sé lo que me pasa,
no sé a qué se debe esto, porque al final, claro, podía haber pensado en los familiares, pero ya ellos como ya lo tenían resuelto. Y yo decía, Señor, no sé cuál es mi problema, no sé, porque siempre te preguntan, ¿tiene algún problema? ¿Tiene algo que le esté sucediendo? ¿Qué sé yo? Yo decía, Señor, yo no lo sé. De verdad que no sé qué es lo que ha traído esta crisis de ansiedad. Y le dije, Señor, tú sí lo sabes, porque tú me conoces mejor de lo que yo me conozco. Y comencé a orar. Y esta parte la tenía, pero así como agarrotada. Así cuando estoy como tensa, así apretada, de verdad, y no la podía soltar. Y yo le decía después a Gregory y a otros que le contaba, sentí, hermanos, un bálsamo. Pero de verdad yo sentía un bálsamo que recorría mi cabeza. Y sentía como él iba soltando todos mis músculos. Pero es la presencia del Señor. Es buscar al Señor, aún en ese quebranto, aún en esa dificultad que te cuesta hablar, porque está tan duro esto que cuesta hablar. Pero es buscar del Señor. En el Señor tenemos nuestro refugio. ¿Y sabes qué? Llevarlo a Josías, para Josías, ¿usted cree que fue fácil? No fue fácil. Era el rey, sí, era el jefe. Pero ¿cuánta gente debe haber hablado mal de él? ¿Cuánta gente lo estuvo criticando por lo que estaba haciendo? A él no le importó nada. A él le importó estar solamente bien con Dios, sabiendo que lo que venía para Israel iba a ser peor. Si él no obedecía, iba a ser peor. Por eso que es necesario que busquemos de Dios, busquemos del Señor. Dejemos eso que nos pesa atrás. Yo sé que no es fácil para muchos. Yo sé que para muchos yo cuento mi vida, yo dejé el cigarro al tiro, el alcohol, todo. Pero fue el poder de Dios en mi vida. A veces queremos conjuntarnos con personas, es que no, es que yo le predico. Es que yo le hablo del Señor a esta persona. Tú no eres Jesús. Nosotros, sí, júntate, predícate, pero no te hagas parte, dice la palabra, de sus comilonas, de sus borracheras. No te relaciones con ellos cuando tú sabes que tu vida espiritual puede ser afectada. Si ellos están tomando, no sacas nada con predicarle. Si ellos están volando, no sacas nada con predicarle. Si ellos no quieren entender a la palabra del Señor, tú no eres el que convence. Es el Espíritu Santo el que convence. Trece años tenía Josías cuando comenzó con todos estos cambios. A los 8 tomó el reinado y después comenzó a gobernar. ¿Sabes qué? No debe haber sido fácil para un adolescente tomar esas decisiones. Adolescente, no es fácil tomar decisiones por Cristo. No es fácil, porque hay un grupo de compañeros que te va a apuntar. Hay un grupo de amigos que te va a apuntar. Pero tú sabes que tu futuro será mucho mejor que el de ellos, cuando somos capaces de obedecer al Señor. Manasés fue el papá. ¿Cómo se llama? Amnón su papá, Manasés su abuelo. Los dos pésimos. Tu familia no es tu excusa. Tus familiares no son excusa. Yo sirvo al Señor. Soy la única cristiana en mi familia. Cuando comenzamos a ir a la iglesia, me hacían la guerra, hermanos. Me retaban. Yo todavía estaba en la casa de mis papás. Salíamos con Gregory con la Biblia escondida. Nos decíamos que íbamos a ir a la casa. Pero es una lucha espiritual. No es contra tu familia. No es tu familia la mala. Es una lucha espiritual. No me acuerdo del texto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso es lo que dice la palabra. Son los principados y las potestades que gobiernan el mundo quienes van a pelear contigo. Y eso lo vencemos a través de Cristo. Lo vencemos en la oración.
en la oración, en tu testimonio. ¿Qué es lo que le muestras a tu familia? ¿Cristo transformó realmente tu vida? ¿O sigues peleando? ¿O sigues luchando con ellos? El testimonio habla de lo que Cristo hace en nosotros. Mi mamá a los años después se enfermó. ¿Y sabes a quiénes pidieron oración? No fue a su iglesia, fue a nosotros. Nosotros teníamos que ir a orar por ella. Y a través de eso, mi mamá se convirtió. Mi mamá sirve al Señor. A pesar de que hubo un tiempo de que luchamos con ella, de verdad que se enojaba y no me retaba y la cuestión. Pero tu testimonio puede transformar. No luchamos con las personas. Tu excusa no es más. Tu familia no es excusa para servir al Señor. Va a traer fruto que agrada al Señor. Y tu edad tampoco es excusa para servir al Señor. Tu edad sea mucha o sea poca. El Señor nos quiere sirviendo en su casa. El Señor nos quiere dando testimonio en su casa, en los vecinos, en el barrio, en el colegio, con los amigos. Yo no soy cristiano cuando vengo a la iglesia solamente, soy cristiano en todo lugar. Soy evangélico en todo lugar. ¿Sabes lo que es evangélico? Un portador de buenas noticias. Un portador de buenas noticias. A veces cuesta. Pero nosotros debemos predicar en amor. Esas son las buenas noticias. No es que, oye, déjate de tomar porque te va a ir al infierno. Predicamos en amor. Dios te ama, quiere sanar tu corazón. Si estás en alcohol, es porque hay un vacío. Algo estás llenando, algo quieres borrar, algo quieres olvidar. Lo mismo con las drogas, lo mismo con tantas cosas. Hay vacíos en el corazón. Y el mundo clama por una buena noticia de esperanza, una buena noticia de amor. Jesús te ama, Jesús conoce tu condición, pero Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte. Eso es ser un evangélico, aunque el mundo te moleste por evangélico. Es un portador de buenas noticias. Evangelios son buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias. Evangélico es el portador de esas buenas noticias. Tu edad no es un limitante. Timoteo fue un joven. ¿Y Pablo qué le dice? No permitas que nadie te desprecie por tu juventud. Que nadie te desprecie por tu edad. Podría haber sido mayor también. Yo ya soy viejo, soy tardo. Moisés fue llamado a los 80 a salvar un pueblo. No importa tu edad, no importa. El Señor te dice, sé ejemplo en todo, sé ejemplo en todo. Si eres chico, si eres grande, sé ejemplo. Que no te limite tu edad. Hubieron muchos jóvenes en la historia. Tercer punto, tu edad no es un límite. Hubieron muchos jóvenes en la historia que podemos ver. Daniel y sus amigos fueron arrancados de su tierra, sacados de su parentela, de su familia. Llegaron con extraños a un lugar desconocido. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Daniel decidió obedecer y servir al Señor. En medio de su situación, en medio de sus circunstancias, él decidió servir al Señor. A pesar de que iban a haber burlas, a pesar de que hubieron acusaciones, él siguió sirviendo al Señor con sus amigos. Hay una joven también que está en Crónicas, una joven sin nombre. A mí me cautiva esta joven. De hecho, alguna vez lo he predicado sobre ella. Una joven que también fue arrancada de su casa y fue llevada al palacio de Naamán. ¿Y sabes qué? Esta joven, a pesar de que había pasado un tiempo ya, y ella podría haberle dicho, Señor, yo no creo en ti, me quitaste mi familia, me quitaste mi lugar seguro, me quitaste todo y me trajiste a un lugar desconocido, como una esclava. ¿Podría haber dicho eso ella?
Pero ¿sabes qué? Ella siguió sirviendo al Señor. ¿Y sabes por qué decimos que siguió sirviendo al Señor? Porque cuando su jefe se enfermó, ella le dice, yo sé de alguien que te puede sanar. Mi Dios te puede sanar. Y la vemos a ella sola en esa tierra extraña. Sola en una tierra extraña, sirviendo al Señor. Hablando de las maravillas, de lo que puede hacer, de lo que ha hecho el Señor. Yo me imagino que ella tuvo que haber, no solamente haber dicho, vaya donde el profeta de mi Dios que lo va a sanar. Tuvo que haber dado un contexto. Estaba hablando con alguien importante, de grado ahí. ¿Y qué le creyó? ¿Cómo hizo para que le creyera? Ella tuvo que haber dado testimonio de la palabra de Dios. Ella debe haber sido testimonio en ese lugar para que los otros de casa creyeran al Señor y lo obedecieran. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué están mirando de nosotros? Naamán vio la conducta de esta muchacha y le hizo caso. Y se fue. Y no fue a la vuelta de la esquina. Fue un tremendo trayecto que tuvieron que avanzar. Vemos también a un joven, Timoteo, ya lo decía. Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Eres pastor, el Señor te ha puesto como pastor en ese lugar. A pesar de que eres joven, el Señor es quien te ha puesto en ese lugar. Y ahora solamente tienes que ser ejemplo en el ministerio que el Señor te ha puesto, en el cargo que Dios te ha puesto. Sé ejemplo, sé ejemplo. Timoteo venía de una familia que no eran cristianos. Su abuela era cristiana, su mamá, pero su papá, quienes son los fuertes de la casa en ese tiempo, no lo era. Era griego. Pero él se aferró a las promesas del Señor y sirvió al Señor. Hermanos, qué importante es que seamos ejemplo. Seamos ejemplo en nuestro hogar. Seamos ejemplo en nuestra casa. Para que cuando nosotros tengamos algo que decirle a nuestros hijos, ellos lo puedan tomar. Para que no creen barreras por nuestro mal ejemplo. Porque si tú no estás siendo ejemplo en tu casa, te digo, tus hijos no te van a escuchar. Es por eso que el Señor nos llama tanto a tener un buen testimonio, a hacer caso a la palabra del Señor. A invitar a los músicos que pasen. Hay cosas que remarqué acá en el texto. Versículo 1 dice, Josías comenzó a reinar a los 8 años. Comenzó a reinar. Después dice, el rey Josías empezó a obedecer a Dios, al Dios de su antepasado David. Comenzó. Más adelante dice, comenzó a quitar los altares en los pueblos que adoraban al Dios Baal. Comenzó. 3 veces se repite. El tiempo es hoy. No es mañana. Sufrí esta semana por una joven que dijo, quiero probar 1 año fuera del Señor. ¿Sabes qué dolió mi corazón? Porque sin el Señor nada podemos hacer. Es tan clara su palabra. Porque el Señor es quien puede sostener tu vida en los tiempos de angustia. En los tiempos de escasez, el Señor provee. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestros tiempos. Pero el Señor te dice, hoy es tiempo de comenzar. Si has dejado de buscar, si tu corazón se ha enfriado. Ayer decía, el verano es difícil para los jóvenes. El verano tal vez es el tiempo donde hay más tentación, porque se juntan en la noche, porque se comienza a hablar de las fiestas, qué sé yo. Es más fácil salir en la noche a la playa. Hay más tentación. Para los jóvenes el verano es difícil. Y lo hemos visto, cómo el verano ha hecho un caos en algunos jóvenes. Pero ¿sabes qué? Si tú estás hoy en este lugar, el Señor puede ser ese escondedero. El Señor puede ser ese refugio. Y aunque venga la tormenta,
Y aunque venga el diablo, hermano, el diablo viene a susurrarte, a tentarte, a querer mostrarte las cosas malas como si fuesen buenas. A mostrarte, no, es que sigue ahí porque tú los vas a ayudar. No, cuida tu vida primero, tu vida es primero, tu familia es primero. El Señor quiere que cuidemos nuestro corazón, porque de Él es la fuente de vida. El Señor quiere que limpiemos nuestra vida con su palabra, que santifiquemos nuestra vida. Y santificarse es apartarse para Dios, apartados para Dios. A pesar de que haya tanta tentación, a pesar de que haya tantas condiciones difíciles, el Señor te quiere haciendo su voluntad. En Él está el refugio. Yo te digo de verdad, en Él está el refugio. En Cristo es nuestra paz. Cristo es príncipe de paz. Cristo es príncipe de paz. Pónganse en pie, hermano. El camino a veces se hace pesado. El camino a veces se hace incierto. Pero necesitamos buscar del Señor para que Él lo enderece, para que Él nos afirme.